buenas tardes. Yo soy Eduardo Espinosa, investigador y curador de arte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y antes que todo quiero agradecer esta amable invitación por parte del Museo de Arte del Estado de Veracruz. Antes de empezar, también quiero agradecer a la licenciada María de Jesús de la Fuente de O'Higgins, quien me permitió la consulta del archivo personal del maestro Pablo O'Higgins y que ella ha custodiado con gran celo y que lo tiene como muy pocos archivos particulares, cuidados de una manera muy especial. También quiero agradecer a Verónica Arenas y a Marisela Pérez, colegas mías en el INBA, que me ayudaron a localizar alguna información. Voy a dar paso a unas imágenes a partir de un PowerPoint con los cuales quiero acompañarme para que tengan una idea de la importancia de este mural de Pablo O'Higgins en el contexto de lo que es el movimiento muralista. Titulé mi charla Pablo O'Higgins en Veracruz, una aportación técnica para el muralismo mexicano, porque dentro de la producción, de la amplia producción muralista de Pablo O'Higgins, este mural tiene una significancia, un significado muy, pero muy especial, como lo vamos a ir viendo. Antes de entrar en materia, me parece muy importante plantear un contexto histórico de manera muy general, sobre todo por el tiempo de que disponemos para esta charla. En el siglo XIX se dieron una serie de movimientos de independencia en varios países de Centro y Sudamérica, especialmente en Argentina, Guatemala, Perú, Brasil y México. En todos ellos había una coincidencia por afirmar lo propio, lo que se considera como lo americano, y precisamente como era un movimiento surgido de esta cuestión de independencia respecto de Europa, es que se estaba haciendo énfasis en este carácter de lo americano. En México coincide ya a principios del siglo XX todo este movimiento de identidad de lo americano con un movimiento, una lucha interna revolucionaria que fue la Revolución Mexicana, en donde se llevó, digamos, a una necesidad de afirmar la identidad, de recuperar la historia propia, las tradiciones, la cultura, porque la Revolución Mexicana, esta lucha interna, esta guerra civil interna, llevó a muchas reflexiones. Y coincide lo que estaba sucediendo en el ámbito de la cultura y del arte, con todo esta idea de recuperar lo propio. A partir de esto se dieron una serie de movimientos nacionalistas, tanto en la pintura, el muralismo, el grabado y la escultura, en donde lo que se intentaba era crear un arte propio, un arte nuevo que tomara distancia de sobre todo el arte europeo que había prevalecido desde siglos atrás, pero que el siglo XX precisamente mostraba la oportunidad de dar una visión nueva. Esto se dio en muchos ámbitos, no nada más en la pintura, se dio también en las artes, se dio en la música, y fue tan importante este movimiento que llamó la atención de muchos artistas, escritores, intelectuales, cineastas de otras latitudes, Estados Unidos, Europa, entre otros. Pablo O'Higgins, un joven de 20 años, en 1924, por una coincidencia,
y estando de visita en casa de un amigo suyo en Guaymas, Sonora, encontró una revista en donde se reproducían obras de Diego Rivera en el anfiteatro Simón Bolívar, en lo que es ahora el antiguo Colegio de San Ildefonso. Pablo Higgins le escribió a Diego impresionado por el movimiento muralista que iniciaba apenas en 1922, o sea, 2 años antes de cuando él vio estas reproducciones, y le escribió para compartirle su asombro por lo que estaban haciendo. Diego Rivera recibió esta carta y le respondió a este joven de 20 años, a este joven norteamericano, y lo invitó para que se trasladara a México para que participara de este movimiento. Pablo Higgins no dudó en hacerlo, viaja a México y aquí vemos una de las fotografías, de las pocas fotografías que se conocen, a poco de su llegada a México, en donde está justo al lado de Diego Rivera, en los patios de la Secretaría de Educación Pública, cuando se convirtió en ayudante del mural que ya estaba realizando Diego Rivera en los pasillos de la Secretaría de Educación Pública y simultáneamente en la Escuela de Agricultura de Chapingo. Esta fotografía es importante porque Diego Rivera desde entonces se dio cuenta de este gran interés que este joven artista tenía en ese momento por la cultura mexicana. Fue a tal grado la compenetración de Pablo Higgins que Diego Rivera, en un mural de la Secretaría de Educación Pública, el dedicado a una asamblea de trabajadores del 1 de mayo, que es cuando se festeja el Día del Trabajo, lo pinta en un retrato de perfil junto a obreros y campesinos mexicanos. Y es muy importante porque pareciera que Diego Rivera se anticipaba a lo que iba a ser posteriormente este compromiso de Pablo Higgins con el arte mexicano y su cultura. Y en efecto, Pablo Higgins tuvo una participación muy importante en muchos ámbitos de la cultura, como maestro en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, pero también en agrupaciones importantísimas como la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios o el Taller de Gráfica Popular, del cual estamos viendo una fotografía en donde está al lado de los más grandes o algunos de los más grandes pintores y grabadores del momento, como Leopoldo Méndez, Alfredo Salce, Isidoro Campo, Fernando Castro Pacheco, en fin, entre muchos otros, y del cual, del Taller de Gráfica Popular, Pablo Higgins, al que vemos aquí sentado, fue uno de los miembros fundadores. El Taller de Gráfica Popular, además de impulsar el muralismo, se centró sobre todo en la edición y publicación de mucha obra gráfica. Calendarios obreros, carteles, álbumes, y yo quiero mostrar aquí solamente una imagen para irnos centrando en lo que yo quiero enfocar mi plática, que es un cartel que se refiere precisamente a la expropiación petrolera de 1938 y del cual Pablo Higgins hizo este cartel, que es un homenaje a Lázaro Cárdenas, al que vemos en un primer término, en este grabado donde un obrero está izando la bandera de México en este tubo petrolero una vez que se logra la expropiación petrolera. El movimiento muralista, que es el tema de esta charla, pasó por lo menos por 2 etapas muy importantes. La primera de ellas, toda la serie de trabajos de murales
que se realizaron por un contingente muy numeroso de artistas a partir de 1922, pero que tuvo la característica de que estos murales fueron realizados en espacios interiores de edificios. Aquí vemos el de José Clemente Orozco. Se ve perfectamente en esta fotografía desde la planta baja, digamos, del edificio del Colegio de San Ildefonso hacia la parte de arriba. Aquí se ve el ascenso de la escalera para llegar, después del descanso, llegar al primer piso, y vemos la intervención de José Clemente Orozco con estos murales sobre muros y sobre la parte superior del edificio. Por otro lado, vemos en la fotografía del lado derecho la participación de Fernando Leal con este mural también al fresco de una fiesta de Chalma que fue desarrollado también en el Colegio de San Ildefonso. Como decía, son murales realizados en interiores de edificios. Y como estos hay muchísimos. Simplemente en el Colegio San Ildefonso hubo una participación no menor de 8 muralistas. La segunda etapa del movimiento muralista tiene un giro rotundo. En lugar de ser solamente o de realizarse murales en interiores de edificios, se comenzaron a hacer murales en los exteriores. Esto es muy importante porque la función de la pintura mural, desde que se crea en 1922, tiene una intención de llevar un mensaje social y un mensaje público para los habitantes, para quienes pudieran observarlos, y que no nada más estuvieran en espacios cerrados, sino que la gente, los espectadores, pudieran enfrentarse con los murales estando en espacios abiertos. Ciudad Universitaria, sin duda, es el lugar en donde se concentra la mayor y más reconocida obra de los murales al exterior, pero no fueron los únicos. En 1948, José Clemente Orozco realizó un mural al exterior, que fue uno de los primeros, para el auditorio al aire libre en la Escuela Nacional de Maestros. Y aquí lo que estamos viendo son de los más reconocidos, uno de David Alfaro Siqueiros, para uno de los muros exteriores de la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria, y por otro lado, Juan O'Gorman con los murales, sus murales para el edificio de la Biblioteca Central de la misma Ciudad Universitaria. La característica de estas obras es que, por tratarse de obras que iban a estar en el exterior, tenían que hacer usos distintos a lo que se usó en la primera etapa del muralismo. En la primera etapa se usaban frescos, principalmente se usó la técnica del fresco que venía desde el Renacimiento italiano. Se usaron otras técnicas como la encáustica, en fin, entre otros, pero principalmente el fresco. Y en la segunda etapa, como son estas obras que estamos viendo, se utilizó el mosaico de vidrio veneciano, como en el caso de David Alfaro Siqueiros, o estos piedras naturales que utilizó Juan O'Gorman para la Biblioteca Central. Pablo O'Higgins, por supuesto, conocía estas obras y él va a tener una participación distinta, como vamos a verlo posteriormente. Pero antes de entrar en materia del mural de Poza Rica, quiero referirme solo a algunos de los murales que Pablo O'Higgins había realizado antes de 1958, o sea, antes de Poza Rica. Este es uno de los 3 murales que realizó para la Escuela Emiliano Zapata en 1933, una escuela primaria
en el descanso de una escalera, el ascenso de la planta baja hacia el primer piso de la escuela, en donde vamos a ver el tema de los sopladores de vidrio, por un lado, el trabajo en las minas, por otro, y las manifestaciones obreras, por otro. Como este mural fue hecho para una escuela primaria, Pablo Higgins tuvo el tino de incluir dentro de los murales a niños, y no nada más porque la escuela primaria es habitada por niños, sino porque lamentablemente, como sucede hasta ahora, el trabajo infantil, que está prohibido y que estaba prohibido desde entonces, era también una realidad. Entonces, este mural es un ejemplo de la denuncia que Pablo Higgins hacía a través de su obra de una realidad que no debería de existir. Aquí vemos del lado derecho, en esta escena de los trabajadores de las minas, a un obrero que ha perdido la vida y que yace muerto, y vemos aquí a un niño, seguramente su hijo, que está llorando, tiene oculto su rostro frente al cadáver de su padre. Pablo Higgins, en esta escena central del mural, hace un hincapié de la importancia de la educación que este obrero está haciendo cuando está haciendo entrega de un libro a estos niños, para que se entienda cuál era la relevancia de la educación en el desarrollo no solo del ser humano, sino de los países. Otro mural de Pablo Higgins está en Mercado Abelardo Rodríguez, un año posterior, y también muestro solo dos detalles, en donde Pablo Higgins, convencido siempre de su compromiso como artista, porque se asumía como eso, no solo como artista, sino también como un educador político. Entonces aquí vemos la representación de obreros y de campesinos en una marcha que son reprimidos por la policía y por este personaje muy extraño que hacía una referencia a los Camisas Doradas en los años 30, que era un grupo paramilitar que se usaba para la represión de los obreros. Aquí vemos a un obrero que ha sido lastimado y que se está tomando su brazo. Y por el otro lado vemos a unos obreros que se están organizando y se están pasando hojas volantes en donde están protestando, y aquí vemos a otro personaje con pancartas. No alcanzamos a ver en esta imagen, pero son una serie de consignas de protesta y sobre todo el reclamo de derechos obreros. El tema de este mural se llama Vida y luchas del pueblo. Otro de los murales que para mí tiene especial importancia es el que realizó en la Escuela Primaria Estado de Michoacán en 1939 y 1940, o sea, un año después de la expropiación petrolera. Y el tema que desarrolló dentro de un auditorio fue precisamente esto que tiene que ver con la unión de la población como apoyo al general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la República, para hacer efectiva la expropiación petrolera que estaba en manos de compañías extranjeras. Entonces vemos a obreros, amas de casa, campesinos y al ejército, y a una serie de obreros que están revisando el contrato colectivo de trabajo, porque ellos habían perdido derechos como trabajadores en los campos petroleros.
Otro extremo otro detalle de este mural de Pablo Higgins muestra precisamente el momento en que unos obreros están izando la bandera de México, pero que tiene como un emblema la fecha del 18 de marzo de 1938. Y del lado derecho vemos a los dueños de estas compañías extranjeras que son expulsados. Otro mural de Pablo Higgins, pero esto realizado para Honolulu, Hawái, en 1952, ya muchos años después. Me estoy saltando por cuestión de tiempo otros murales. Vemos el que realizó para el edificio de la Unión Internacional de Estibadores de Honolulu. Esta fotografía del exterior del edificio me parece muy importante porque muestra desde la parte baja cómo en lo que es el edificio, el cubo de la escalera, pero es un cubo cilíndrico que arranca desde la parte de abajo y va subiendo en espiral hasta la parte superior. Estamos hablando planta baja, 1, 2 y 3 pisos. La fotografía del lado derecho nos da una idea del trabajo que realizó Pablo Higgins para que en el momento que las personas asciendan o van ascendiendo por las escaleras en este cubo, puedan ir viendo el desarrollo de la temática. Y aquí vemos precisamente en la parte de arriba un grupo de obreros que están protestando por hacer valer sus derechos de trabajadores. Mientras que en la parte de abajo vemos a unos campesinos, mujeres y hombres que están trabajando la tierra, y aunque aquí no se aprecia, pero vemos a un capataz que está golpeando a uno de los trabajadores. Entonces estamos viendo nuevamente el trabajo de explotación de los campesinos, la represión y la organización obrera para exigir sus derechos. Estoy insistiendo mucho en estos temas porque tiene que ver precisamente con esta ideología de Pablo Higgins. En 1958, que es cuando el Ayuntamiento de Poza Rica lanza la convocatoria para realizar el mural en la fachada del edificio del Palacio Municipal, para ese momento Pablo Higgins era ya un experimentado pintor, grabador y muralista. Había realizado 10 obras murales, tanto en México como en el extranjero, algunas de las cuales he mostrado en imágenes anteriores. No todas, y solamente mostré detalles, pero solo como contexto. Pablo Higgins vio esta convocatoria y no dudó en participar haciendo una propuesta de esta obra que tenía, de esta convocatoria que lanzaba el ayuntamiento y que tenía como tema la formación cívico-económica de la ciudad, o sea, de Poza Rica, su antecedente histórico, cultural y natural. La convocatoria expresaba en sus bases que los artistas participantes en el concurso tenían la libertad para presentar una propuesta en la técnica que consideraran la mejor, ya fuera el mosaico, ya fueran piedras naturales, o una técnica mixta. Lo que importaba y resaltaba la convocatoria es que la técnica resistiera o debiera resistir a la atmósfera privativa del lugar, así lo decía, saturada de detritus de gas. La fachada
decía la convocatoria, debería de cubrir una superficie de 235 metros cuadrados en 3 secciones de 5 metros de alto por 7 de largo, 5 y una segunda sección de 5 metros de largo por 11 metros de largo, y otra, la tercera, de 5 metros de alto por 29 metros de largo. Por supuesto, como seguramente lo hicieron los demás artistas participantes, Pablo Higgins tuvo que dirigirse a Poza Rica para poder hacer la propuesta más adecuada. Por tratarse de un concurso, la convocatoria expresaba claramente que habría un jurado calificador para revisar cada uno de los proyectos participantes. Este jurado estaría conformado por un representante del INBA que, aunque no se decían los nombres en la convocatoria, finalmente quedó conformado por el muy experimentado pintor y muralista Jorge González Camarena. En la parte de la escultura, que también estaba marcando la convocatoria, quedó Alberto de la Vega, y como pintor y muralista fue Norberto Martínez. Por parte de la representación del municipio quedó el doctor Morales Trujillo y, por supuesto, el arquitecto Ángel Landa y Cuevas, que fue quien había diseñado el edificio municipal escasamente muy poco tiempo antes. Revisando los documentos que se conservan en el archivo de Pablo Higgins, encontramos que por lo menos recibieron por lo menos 28 propuestas de murales. Entre ellos, además de Pablo Higgins, que resultó vencedor, estuvo Telésforo Herrera, José Gordillo y Teodoro Cano García, un destacado artista local veracruzano, a quien tuve la fortuna de conocer a finales de los años 80 y que lamentablemente ha fallecido. Solo menciono estos nombres porque los demás quedaron en el anonimato y están referidos en diferentes documentos porque fueron los que obtuvieron premio, aunque el primer lugar fue otorgado a Pablo O'Higgins. Cuando Pablo Higgins obtuvo el premio, que consistía en la realización y ejecución del mural que cubriría de manera permanente la fachada del edificio, tuvo que acudir, por supuesto, a Poza Rica, como había dicho antes, para poder hacer todos los estudios previos que se requieren para la realización de una obra mural. Una obra mural no es solamente una obra que se haga en grandes dimensiones. Una obra mural, tanto a lo que me referí de la primera etapa del muralismo como la segunda, requiere una serie de estudios que tiene que ver con los espacios en donde se va a realizar la obra y las perspectivas que se encuentran en cada uno de los espacios en función de la mirada del espectador, del transeúnte, dependiendo del lugar en donde se vaya a ubicar la obra. Entonces, por eso Pablo Higgins tuvo que ir a Poza Rica y él hizo estudios, analizó la ubicación física del edificio, y desde la calle Profesora Esperanza Morales vio que se encontraba la primera, digamos, vista, y él eligió precisamente
un extremo de este muro para dar inicio a lo que sería la lectura del tema que desarrolló. Desde el Boulevard Adolfo de Ruiz Cortines se ve el segundo muro. Aquí está muy pequeño, pero era digamos, el segundo muro desde el cual se iba a poder apreciar. Y desde la calle norte, también aquí se ve muy pequeño a lo lejos, esta saliente de lo que sería la fachada principal del Palacio Municipal, que tiene una explanada, como vemos en esta fotografía más cercana, en donde se aprecia, como decía, la sección de mayores dimensiones. Entonces, estos son parte de los estudios que tuvo que hacer Pablo Higgins para poder hacer la propuesta que finalmente desarrolló en una serie de anteproyectos. Yo aquí solamente estoy mostrando uno de los proyectos que conservó Pablo Higgins en su estudio. Este corte, por supuesto, no existe, este que está en medio. El proyecto es completo y que, por cierto, es un proyecto que María O'Higgins donó en 2017 al estado de Veracruz a través de la Universidad de Veracruzana y con destino al acervo del actual Museo de Antropología e Historia. Así es que a quienes me escuchan pueden asistir a este museo para que puedan ver este proyecto que generosamente María O'Higgins donó para el patrimonio de los veracruzanos. Y vemos pues entonces lo que veíamos antes en fotografías, la primera sección del mural, luego viene la segunda, aquí se ve como unas líneas, y luego a partir de esta otra, el desarrollo de la tercera sección. Este proyecto mural mide 80 centímetros de alto por 5 metros y 19 centímetros de largo. Es un anteproyecto muy, pero muy extenso, muy grande. Y estas fotografías tomadas de periódicos muestran precisamente a Pablo Higgins ya no lo había mencionado antes, en Monterrey, Nuevo León, y en lo que fue la fábrica de mosaico Procesa, que fue el que eligió para poder realizar su obra. Aquí vemos dando instrucciones a Ramón García, que fue su técnico, asistente y brazo derecho, porque Pablo Higgins no conocía de esta técnica, sabía lo que quería, pero el efecto de la obtención de colores y demás, pues no era de su conocimiento, de modo que tuvo que acudir a un experimentado técnico para poder obtener los resultados que él quería. Entonces, aquí vemos a Pablo Higgins dándole algunas indicaciones a Ramón, y aquí, si se dan cuenta, está con otro mural, no se trata de este, sino de otro proyecto mural. Así es que por lo menos debió haber realizado 3 o 4, porque tengo conocimiento que incluso había un anteproyecto con color. Lo que les acabo de mostrar, como lo que vemos aquí, son aparentemente en blanco y negro. Entonces, aquí está Pablo Higgins. Aquí vemos algunas fotografías de lo que es el proceso mural. Pero antes de hablar de esto, quiero regresar un poco a lo que había mencionado en relación con los murales, las fotografías que les mostré de Ciudad Universitaria, que en el caso de Siqueiros había utilizado mosaico de vidrio veneciano, y en el caso de Juan O'Gorman, piedras naturales. Pablo Higgins, por su propia personalidad
y por su propia manera de trabajar, siempre prefirió pintar más que colocar pequeños fragmentos de mosaico, de piedras, para dar un efecto de las figuras. La gran importancia de este mural para Poza Rica es que Pablo Higgins más bien descartó las técnicas que se conocían hasta entonces para los murales al exterior y quiso experimentar con una técnica que le permitiera dibujar directamente sobre una gran superficie, como si se tratara de un gran lienzo o de un gran muro, como si fuera un fresco, digamos. Y por eso es que él fue a Monterrey, porque lo que decidió fue sobre lo que es cerámica, poder dibujar, poder trazar lo que acabamos de ver ya en su proyecto mural, poder trazar esas figuras con una técnica nueva, novedosa, no usada nunca antes en la pintura, en lo que es el movimiento muralista. Y aquí vemos precisamente una de las imágenes en donde está, ahorita hablaremos de ellos, pero se ve este perfil, ¿sí? Se ven los trazos prácticamente en línea, al lado izquierdo, y de este lado derecho vemos también a Pablo Higgins dibujando y esta figura del campesino de Papantla, Totonaca, perdón. Antes de pasar a la siguiente imagen, quiero que vean también en este extremo de la fotografía a un grupo de personas, la mayoría mujeres, si se dan cuenta, aquí solamente hay un hombre, que fueron, además de Ramón García, quienes asistieron a Pablo Higgins en la realización de este complejo proceso del mural, que duró poco más de 7 meses. Otras fotografías muestran a Pablo Higgins ya aquí aplicando color, tanto a la izquierda como en el lado derecho. Y quiero insistir en esto de aplicando color, porque si vemos, aunque vemos color, el color todavía no es el color definitivo. ¿Por qué? Porque el color que se iba a obtener de manera permanente surge una vez que la cerámica es sometida en hornos y a temperaturas muy altas, y es entonces cuando se va a obtener ya el color que el pintor buscaba para el mural. Entonces imaginen ustedes lo complicado que debió haber sido todo este proceso, en donde debió haber hecho una serie de experimentos con diferentes pruebas de intensidad de color aplicadas y esperar después que salieran del horno para ver si eran los colores que él quería precisamente obtener para que ya fueran colocados de manera definitiva. Entonces, digamos que trabajaba, alguien lo dijo, trabajaba un poco a ciegas porque no sabía pues cuál iba a ser el resultado final. Aquí vemos ya una etapa del proceso con la parte de lo que se refiere en el mural a lo que es la vegetación exuberante de Veracruz. Claro, la fotografía sería esta, digamos, la parte alta, y esta la parte de abajo. Luego lo vamos a ver. Y aquí está también otra sección en donde vemos a una de las ayudantes que está colocando una fachaleta de cerámica para ver el resultado completo. Aquí se ven, si ustedes ven, ¿sí? Se ven los fragmentos de la fachaleta.
un acercamiento para que ustedes vean la proporción de cada uno de los segmentos de la cerámica en relación con el conjunto, ¿no? Aquí otras fotografías que me parece importante destacar, porque esta persona que está de rodillas es otro pintor y grabador, que es Ignacio Aguirre, que tuvo alguna participación de ayuda a Pablo Higgins. Pablo Higgins es el autor, por supuesto, pero él está en algunas fotografías también apoyando a Pablo Higgins. Ellos habían trabajado previamente en un mural, en una escuela, cada quien en lo suyo, pero en Michoacán, en una escuela también primaria en la comunidad de Calzonsi. Y vuelvan a ver ustedes aquí los proyectos murales siempre como referentes en todo el proceso de realización del mural. Por otro lado, quise mostrar esta fotografía porque vemos a Pablo Higgins acompañado de una muy joven y bella mujer que resultó ser y nada más y nada menos que María O'Higgins, porque para Pablo Higgins este mural lo llevó a Monterrey para poder realizar el mural, y ahí fue donde conoció a María O'Higgins, quien posteriormente se convertiría en su esposa. Posteriormente, al siguiente año, o sea, en 1959, ellos se casan. Entonces quise mostrar esta fotografía para que ustedes conocieran este momento tan importante de O'Higgins. Por un lado, experimentando una posibilidad nueva en el mural, y esto como lo llevó a conocer a la que fue su esposa. Después de más de 7 meses de realización del mural, en pequeños fragmentos, finalmente se llevó seguramente este camioncito que está aquí y otros, no sé exactamente cómo se transportó, pero el asunto es que fueron llevadas cada una de las fachaletas, todas por supuesto perfectamente numeradas, para que pudieran ser trasladadas y después colocadas de manera minuciosa en cada una de las secciones de los muros del exterior del Palacio Municipal. Entonces aquí vemos los andamios, aquí vemos a una persona, por este otro lado también vemos a los andamios, aquí hay 2 personas, y cómo es que se fueron colocando cada una de las fachaletas, ¿no? Hasta, digamos, colocar plenamente todas y cada una de las fachaletas. Aquí prácticamente ya se había terminado de colocar el mural, y aquí esta fotografía, perdón, me regreso a la anterior, porque esta fotografía dice marzo de 1959. El mural debía ser concluido y entregado antes del 18 de marzo del 59, porque la idea era que se inaugurara precisamente en la fecha del 18 de marzo, día que se conmemora la expropiación petrolera. El mural fue concluido o terminado de colocar el 15 de marzo, o sea, 3 días antes. Y aquí está Pablo Higgins en esta fotografía a color, precisamente con Ramón García, ya prácticamente habiendo concluido la colocación del mural. La inauguración. Bueno, la inauguración, como les decía, se supone que sería el 18 de marzo. Sin embargo, acontecimientos locales evitaron que se hiciera la inauguración formal del mural, porque se suscitaron una serie de protestas. Aquí están las fotografías testimoniales de las personas con pancartas, con mantas, de protesta con el presidente municipal, Ramón Vivanco, por diferentes motivos, pero
seguramente esto debió haber alegrado a Pablo Higgins, porque siendo él un artista comprometido con las causas sociales, le debió seguramente haber causado un gran impacto y una gran emoción que, aunque no se haya inaugurado formalmente un mural, que se haya dado a conocer de manera oficial este día, que se hizo una gran crítica hacia las autoridades locales. Bueno, el mural. El mural tiene una serie de referencias directas. Por un lado vemos la referencia a un campesino totonaca, con su sombrero, con su atuendo, caminando, y un machete que lleva porque es un campesino. Y aquí está una fotografía más o menos de época que da una idea, como ahora mismo lo vemos, de cuál es la indumentaria característica de los campesinos totonacas. Entonces aquí está por un lado la referencia directa al campesino, y por otro lado está la referencia a las culturas ancestrales, en este caso la cultura del Tajín. Aquí hay una referencia a lo que serían las alfardas de esta escalinata en el Tajín, con esta referencia a las grecas. Obviamente son solamente referencias. Pablo Higgins nunca fue alguien que en su obra hiciera una representación literal de las cosas, sino que para él era mucho más importante señalar el dato histórico, ¿no? La referencia histórica, pero no hacer una arqueología de los datos, ¿no? Eso sí, no, eso no es algo que le interesara. Entonces, aquí está estas referencias del campesino y el decorado de las alfardas de la escalinata. Y aquí el primer segmento del mural. El segundo, vemos, es una representación de un relieve en donde parece emerger este relieve de la tierra, y vemos la representación de lo que sería un juez de la cultura totonaca, que es el recordatorio de el que habla, el que tiene una presencia muy importante dentro de la sociedad, o sea, el que gobierna, es decir, el dirigente que ha sido elegido por el pueblo para gobernar y para poder realizar, digamos, las obras necesarias para la sociedad. Entonces se ve aquí la representación de este juez, de este tlatoani, digamos, en el mundo mexica. Entonces sería el equivalente, y a partir de esta referencia se ve esta representación de la vírgula de la palabra, que de una manera muy simbólica y casi poética se va desenvolviendo y se empieza a mezclar con esta serie de formas que ya dan paso a lo que sería la vegetación propia, esta vegetación rica de lo que es la zona veracruzana, y en la cual emerge de una manera simbólica un brazo humano que controla, que tiene en sus manos una serie de herramientas con las cuales, digamos, hace uso de el hombre hace uso de los recursos de la naturaleza, y finalmente hacia el futuro. El futuro, que en este caso, y cómo se llama el título que dio a Pablo Higgins al mural,
desde las primitivas labores agrícolas prehispánicas hasta el actual desarrollo industrial petrolero. Entonces vemos en la parte final del mural una serie de referencias a esto, a los pozos petroleros de la zona de Poza Rica. Aquí vemos una torre. Seguramente no es algo literal, como decía, no es una representación literal, pero sí es una referencia a lo que son los pozos petroleros. Y aquí se ven algunos de los tubos, ¿sí? que es todo donde se desarrolla y se hace el proceso del petróleo. Entonces se ve aquí, no digamos lo que sería más bien, es una referencia a las refinerías antes de su levantamiento, digamos. Aquí apenas se ve a un obrero que está trabajando, está soldando, edificando lo que serán la refinería de petróleo. Esta fotografía, más o menos de época, pues da una idea de lo que estoy hablando. Este mural ha sido, por supuesto, muy importante en diferentes momentos, a partir de 1959, que es cuando se funda, como estas tarjetas postales que hablan de cómo se ha convertido para Poza Rica en un referente, en un símbolo de identidad para el pueblo pozarricense. Esta tarjeta postal, aunque dice Palacio Municipal de Poza Rica, Veracruz, la referencia es precisamente el mural de Pablo Higgins. Entonces, me parece muy importante hablar de ello porque diferentes autoridades han sabido aquilatar, digamos, la importancia de este mural de Pablo O'Higgins. Hace mucho tiempo, un amigo pintor me hizo un comentario que para mí fue revelador en su momento, porque él, siendo pintor, me decía: a veces olvidamos que las pinturas, esculturas, grabados, obras murales, son como las personas humanas. Y yo le dije: ¿por qué? Dice: porque así como nosotros nos enfermamos, así como nosotros con el paso del tiempo pues vamos perdiendo facultades, vamos perdiendo, digamos, nuestra juventud, las pinturas también se van enfermando. Y es muy importante, bueno, a mí me pareció muy revelador lo que este amigo me dijo, porque efectivamente todas las obras, pinturas, esculturas, grabados, requieren siempre de una conservación, de una preservación para que se puedan mantener. La obra de Pablo Higgins, si bien tiene las características de preservación, de el color y de poder mantenerse a pesar de las inclemencias del tiempo, del calor, de los gases, que creo que ahora ya no lo son tanto. Sin embargo, el mural, como cualquier otra obra, requiere siempre de una conservación. Estas imágenes que les estoy presentando me parecen muy importantes porque a lo largo del tiempo varios artistas, varios personas de diferentes especialidades y profesiones en Poza Rica han emprendido acciones para preservar esta obra de Pablo Higgins. Recuerdo de manera muy especial en este momento a la maestra pintora Guillermina Ortega, a quien aprovecho para saludar desde este espacio, porque ella es una de las primeras personas que yo recuerdo que emprendieron acciones
para el cuidado de esta importante obra de Pablo O'Higgins. Ella hace muchos años, me compartió estas fotografías al tiempo que ella estaba haciendo trámites para que pudiera intervenirse la obra mural de O'Higgins a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y su Centro de Conservación del Patrimonio Artístico. Sé que posterior a esta fotografía hubo intervención por parte del INBA, con la cual se pudo restaurar el mural de Pablo O'Higgins. Hace muchos años que yo no voy a Poza Rica. He estado solamente en 3 ocasiones, pero hasta donde tengo conocimiento, el mural se conserva en muy buen estado en este momento. Dentro de estas acciones, vemos en esta imagen una exposición que se hizo, no sé el año, pero creo que no fue hace mucho tiempo, en donde se explicaba de manera muy detallada todo lo que era el significado de este mural a través de estas fotografías extendidas, porque el mural obviamente tiene 3 secciones, pero para que pudiera entenderse su significado, acompañado de una biografía de Pablo O'Higgins para que se pudiera entender el significado de la obra. A mí me parece que las acciones que han emprendido deben tomarse en cuenta aún ahora, porque es una obligación de todos cuidar y preservar estas obras que son patrimonio no solamente local, es decir, no solamente de Veracruz, sino también parte del patrimonio nacional. Quiero insistir nada más en que el legado de Pablo O'Higgins en diferentes partes de México y en el extranjero, como el de muchos otros artistas, es muy importante y que además tenía la firme intención de dejar un mensaje permanente para las futuras generaciones también. Una pintura mural no es de ninguna manera una obra efímera, por lo menos la manera como lo entendieron los artistas que emprendieron trabajos a partir de 1950, bueno, desde antes, pero con esta ya que se conoció como la integración plástica. Esta obra, que se ubica en Poza Rica, fue concebida precisamente dentro de este concepto de integración plástica. Pablo O'Higgins tuvo que trabajar directamente con el arquitecto para encontrar cuál era la manera más precisa para que el mensaje llegara de manera también más certera hacia quienes vieran el mural. Entonces me parece, ya para terminar, me parece que es importante, así como lo mencioné en fotografías anteriores, que en Pablo O'Higgins había en todas sus obras, hay en todas sus obras, un sentido de identidad, de que la gente se pueda sentir identificada en cada una de ellas y que entienda que todos forman parte de su propia historia. Eso me parece que es algo que todos debemos tener en cuenta. Las obras son, hasta donde sea posible, para siempre. Y es obligación de cada uno de nosotros que velemos para que estas obras permanezcan y que las futuras generaciones puedan disfrutarlas como nosotros también las hemos disfrutado. Creo que ustedes
pueblo de Poza Rica, veracruzanos, tienen una gran obra, única en su género, como no existe efectivamente en ninguna otra parte del mundo. Y este sería el principal mensaje que yo quiero dejar en todos ustedes. A cada uno de nosotros corresponde hacer todo lo necesario para que esta obra se conserve. Muchas gracias.